Bien, en el momento anterior nos preguntábamos por qué trabajábamos con elementos estructurales, por qué trabajábamos con tejido como una manera de aproximarnos a la lectura de la ciudad desde la perspectiva del urbanismo. Y decíamos en qué se fundamenta esta selección de elementos o esta modalidad de lectura de la ciudad desde la perspectiva del urbanismo. Para eso nos vamos a remontar a algunos de los autores que empezaron a trabajar estos temas. Vamos a empezar con Marcel Poet. Marcel Poet es considerado por los franceses como el padre del urbanismo. Tuvo una actuación muy destacada durante la década de los años 20 y 30 y en su libro más conocido, Introducción al urbanismo, la evolución de las ciudades, la lección de la antigüedad, él nos da una pista acerca de qué manera él entiende el estudio de la ciudad y por qué realizar este tipo de estudios. Él dice que la ubicación de las iglesias, monasterios, castillos, plazas y mercados permite reconstruir la finalidad con la que surge la ciudad y entrever el nudo primitivo de la formación urbana y el desarrollo de los elementos con quienes, en su desarrollo, la aglomeración se relaciona de diversas maneras. Es decir, que él plantea la necesidad de identificar estos elementos significativos dentro de la ciudad, iglesias, monasterios, castillos y plazas, porque por un lado nos dan una idea de cuál es el origen, el motivo por el cual aparece la ciudad, pero por otro lado también nos indican de qué manera la ciudad va creciendo en relación a estos componentes que están desde el principio, desde los orígenes de la ciudad. Él dice que el edificio público o monumento juega un rol esencial en la composición urbana. Según su propia naturaleza, caracteriza el barrio donde se erige. Él da su alma, el modelo subyacente, ordena más o menos la red viaria, la intensidad de su acción, los efectos que ejerce varía según su destino y también su tiempo. Es decir, que estos elementos, para Marcel Poet, caracterizan el entorno donde se encuentran, pero fundamentalmente él dice que a partir de ellos es que se va organizando la trama de la red vial y que va influyendo también en la formación de la ciudad en distintos momentos. Es decir, que el rol de estos elementos en la configuración físico-funcional de la ciudad se va modificando a lo largo del tiempo. Si nosotros vamos a Aldo Rossi, que también él retoma en sus estudios en la arquitectura de la ciudad, publicada en 1966, él retoma también estas aseveraciones, o mejor dicho, esta manera de leer la ciudad por parte de Marcel Poet. Y él dice que la ciudad puede ser entendida como producto de los grandes sistemas funcionales generadores de su arquitectura. Y también la ciudad puede ser entendida como una estructura espacial. En el primer caso, él está hablando del espacio urbano. Y la ciudad como producto de grandes sistemas funcionales que dan origen a su arquitectura es una interpretación de la ciudad que se va a dar a partir de la política, la sociología y la economía. Mientras que la ciudad entendida como una estructura espacial, es decir, la ciudad construida, la ciudad tal cual es una visión propia de la arquitectura y de la geografía. De todas maneras, existe una relación muy marcada entre estas dos maneras de ver la ciudad, desde la política, la sociología y la economía, y desde la geografía y la arquitectura. Es decir, que son dos visiones acerca de cómo se configura la ciudad que se complementan en una interpretación o para lograr una interpretación acerca de la organización físico-funcional de la ciudad. Esto lo plantea él a partir de entender que es necesario hablar de una ciencia urbana que estudie la ciudad como construcción, como arquitectura, o sea, la ciudad como organización físico-funcional. Y a partir de esa organización físico-funcional, identificar cuáles van a ser los hechos urbanos y de entender esos hechos urbanos tal cual como ellos son. Entonces, ¿cómo leer esos hechos urbanos? ¿Cómo leer la ciudad construida? Él plantea dos cuestiones. Uno es que la forma de la ciudad siempre es la forma de un tiempo de la ciudad, y hay muchos tiempos en la forma de la ciudad. Y por otro lado dice que en la ciudad construida se distinguen la residencia y los elementos primarios. En el primer caso, cuando él dice que la ciudad
siempre es la forma de un tiempo de la ciudad y que hay muchos tiempos en la forma de la ciudad. Él está diciendo que la ciudad se va configurando de distinta manera en su proceso de construcción a lo largo del tiempo y que en la ciudad actual nosotros podemos encontrar esos rasgos de distintos momentos en la ciudad. Por eso él dice que la ciudad está configurada por distintos tiempos, o en otro, o de la manera que lo dice él, dice que hay muchos tiempos en la forma de la ciudad. O sea que en la ciudad nosotros podemos identificar los distintos momentos que caracterizaron en determinados periodos su proceso de construcción. Y por otro lado, él dice que la ciudad construida, o que en la ciudad construida se distinguen la residencia y los hechos primarios. Él habla de dos grandes componentes. Por un lado, la vivienda, o sea, la residencia, que es el elemento construido más significativo o más masivo dentro de la ciudad. Y por otro lado, los elementos primarios, o sea, aquellos que, como decía Marcel Poet, nos indican acerca, por un lado, acerca del origen de la ciudad, pero por otro lado nos indican el rol que juegan en el proceso de transformación y construcción de la ciudad. Marcel Poet hablaba de la organización del sistema viario y de la influencia que ejercía en su entorno de distinta manera y en distintos momentos del proceso de construcción de la ciudad. Entonces, él habla acerca de, o sea, Aldo Rossi, acerca de los elementos de esa ciudad construida, de esa ciudad que tenemos que entenderla a partir de su organización físico-funcional. Por un lado, la residencia, la mayor parte de la superficie urbana, como decíamos recién, o sea, la vivienda ocupa la mayor parte de la superficie de una ciudad. Y por otro lado, los elementos que él considera o que él denomina elementos primarios, que son elementos urbanos de naturaleza preeminente, o sea que se destacan por sobre los otros elementos que forman la ciudad, fundamentalmente se destacan por sobre la residencia. Son elementos que participan de la evolución de la ciudad en el tiempo de manera permanente, o sea que siempre están presentes en el proceso de construcción de la ciudad y que siempre van a estar presentes en esa transformación que está sufriendo la ciudad a lo largo del tiempo. O sea que siempre van a estar influyendo en la transformación de la ciudad. Y que por otro lado constituyen un conjunto que es la estructura física de la ciudad y que esa estructura física de la ciudad está representando, está dando cuenta del carácter colectivo que tiene estos elementos. O sea que acá encontramos un fundamento acerca de el por qué nosotros hablamos de estructura y tejido dentro de la ciudad. Y cuando hablamos de estructura o de elementos estructurales, hacemos referencia a esta manera que tenía de interpretar Rossi la organización de la ciudad. Estos elementos que él los llamaba en su época elementos primarios, pero que nosotros llamamos elementos estructurales, constituyen en su conjunto, configuran en su conjunto o en su articulación la estructura física de la ciudad. O sea, en este caso, entendida la estructura física como la estructura de sostén. Y esa estructura de sostén es fundamentalmente de carácter colectivo. Por otro lado, Rossi también habla acerca del valor de estos elementos primarios. Algo ya había dicho antes, pero los caracteriza fundamentalmente, los distingue por ser elementos capaces de acelerar el proceso de urbanización. Es un poco lo que decía también antes Marcel Poet, cuando hablaba que a partir de estos elementos primarios se generaba toda la estructura del trazado viario. Por otro lado, dice que son elementos que caracterizan los procesos de transformación espacial del territorio, o sea que están siempre presentes en ese proceso de transformación de la ciudad. Y son permanencias constitutivas de la estructura urbana, identificables gracias a la amplia duración temporal, que es lo que veníamos diciendo antes, cuando hablábamos acerca de los elementos estructurales, decíamos que una de sus cualidades por los cuales un elemento de la ciudad es entendido como elemento estructural es su permanencia en el tiempo. O sea, son permanencias constitutivas de la estructura urbana, siempre están presentes y por lo tanto esa presencia que tienen
durante todo el proceso de construcción de la ciudad y la influencia que ejercen en ese proceso de construcción de la ciudad hace que nosotros los identifiquemos como elementos estructurales. Ahora, en relación a estos elementos que considera Aldo Rossi, la vivienda por un lado, o la residencia como lo llama él, y los elementos primarios, él habla de cómo vamos a entender la dinámica de construcción de la ciudad, o sea, cómo se van a articular estos dos componentes de la ciudad, vivienda y elementos primarios. Por un lado, tenemos que entender las fuerzas que operan en la ciudad y en este caso tenemos que entender también el valor de la economía, fundamentalmente en el proceso de construcción de la ciudad. Y por otro lado, ver de qué modo concreto se producen estas transformaciones. O sea que por un lado, nosotros vamos a ver cuáles son las fuerzas que operan en el proceso de transformación de la ciudad. O sea, cuáles son las fuerzas que operan en el proceso de la construcción de la ciudad. Estamos haciendo alusión a las acciones que lleva adelante el gobierno local, a las acciones que llevan adelante los distintos sectores de la economía y que van dando lugar a distintas formas de construir la ciudad en distintos momentos. Y por otro lado, el modo concreto, o sea, analizar concretamente en distintos momentos cómo es que se va configurando la ciudad, cómo es que se va organizando, cómo es que se va articulando esta relación entre los elementos primarios y lo que nosotros llamamos los elementos estructurales y el tejido. Ahora, cuando nosotros hablamos del proceso de construcción de la ciudad, cuando hablamos de elementos estructurales y cuando hablamos de tejido, nosotros podemos identificar, y que esto también lo había dicho en su momento Aldo Rossi, que la ciudad está formada por distintas partes, o sea, distintas partes que se van formando o que van surgiendo en distintos momentos de su proceso de construcción y que en el presente nosotros podemos identificar estas partes componentes o estas partes constitutivas de la ciudad. En otro tiempo, Víctor Hugo, hablando de la ciudad, decía que en la ciudad nosotros podemos encontrar una suerte de capas geológicas. Estas capas geológicas que en el territorio nosotros las podemos encontrar superpuestas unas encima de la otra. En el caso de la ciudad, cuando hacemos alusión metafóricamente a las capas geológicas, estamos hablando de estas partes componentes, que las partes componentes nosotros las vamos a encontrar en forma horizontal, una al lado de las otras. O sea, en la ciudad nosotros podemos encontrar o distinguir distintos momentos de su proceso de construcción a partir de identificar las distintas partes que forman la ciudad. Y estas distintas partes que forman la ciudad, nosotros las podemos identificar a partir de analizar cuáles son las particularidades del tejido que aparecen en distintos sectores de la ciudad. Las partes componentes responden a distintas formas de organización del tejido, o sea, distintas formas de articulación entre el trazado, el parcelamiento, la edificación y los del suelo. Y esto es lo que nosotros podemos ver en distintas ciudades. Si nosotros analizamos las imágenes aéreas o las plantas de las ciudades del presente, vamos a poder distinguir dentro de ellas partes cuyo tejido, cuya organización del tejido responde a distintos momentos de su proceso de acción a lo largo del tiempo. Eso lo podemos identificar más fácilmente en algunas ciudades que en otras, pero siempre nosotros vamos a encontrar estas particularidades del tejido o de áreas de tejido de características homogéneas que dan cuenta de distintos momentos del proceso de construcción de la ciudad. Ahora, entonces, ¿por qué vamos a estudiar el proceso de construcción de la ciudad como lo venimos manifestando hasta este momento? Ese es el tema que nosotros vamos a desarrollar en la próxima parte.